Hola crocheteros y crocheteras, en este video les voy a enseñar cómo realizar este bonito elefantito tejido a crochet. Les voy a dar el paso a paso para que ustedes también lo puedan realizar y les quede así de bonito. Vamos con los materiales que necesitaremos para nuestro elefantito. Muy bien, entonces los materiales que vamos a necesitar va a ser nuestra hilaza en color gris, una hilaza en un color más clarito, en este caso estoy utilizando este que es como color duraznito. Estas dos hilazas vamos a ocupar nuestra aguja de crochet. Yo voy a estar utilizando esta de 2 milímetros, nuestra agujita lanera, nuestro marcador de puntos, nuestras tijeritas, un par de ojitos de seguridad. Yo estaré utilizando unos de 5 milímetros, un poco de relleno. Entonces vamos ahora sí con el paso a paso. Vamos a comenzar realizando la cabecita. Para esto vamos a tomar nuestra hilaza y vamos a realizar un anillo mágico, y dentro de este anillo mágico vamos a realizar 8 puntos bajos. Entonces comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el último 8. Así, y ahora vamos a cerrar nuestro anillo mágico de esta forma. Vamos con nuestra vuelta número 2. En esta vuelta número 2 vamos a realizar 8 aumentos. Recuerden que cada aumento son 2 puntos sobre un mismo punto. Entonces vamos a realizar 2 puntos sobre cada punto. Aquí tengo mi primer aumento. Voy a colocar mi marcador en el primer punto. Y así con cada uno de ellos. Este es el número 2. Número 3. 4. 5, 6, 7 y el último 8. Entonces al finalizar esta vuelta voy a tener un total de 16 puntos bajos. Ahora en nuestra vuelta número 3 voy a realizar 2 puntos bajos y 2 aumentos. 1, 2 puntos bajos. Voy a colocar mi marcador en el primer punto y en los siguientes 2 puntos voy a realizar un aumento sobre cada uno de ellos. Entonces aquí tengo 2 puntos y 2 aumentos seguidos, y voy a repetir esta secuencia hasta llegar a mi marcador de puntos. Y al finalizar esta vuelta tengo que tener un total de 24 puntos bajos. Ahora vamos a realizar nuestra vuelta número 4. Aquí yo ya voy a terminar la vuelta número 3. Y en nuestra vuelta número 4 realizaremos los 24 puntos bajos que tenemos de nuestra vuelta anterior. Entonces va a ser un punto sobre cada punto hasta llegar a nuestro marcador.
y ahorita les muestro cómo debe de verse. Aquí ya terminé esta vuelta, que es la número 4. Entonces ahora vamos con nuestra vuelta número 5, y en esta vuelta número 5 voy a realizar 4 puntos bajos. Aquí voy a colocar mi marcador. Llevo 2, 3, 4, y en los siguientes 2 puntos voy a realizar un aumento sobre cada punto. Entonces son 4 puntos bajos y 2 aumentos. Y voy a seguir esta secuencia hasta llegar a mi marcador de puntos. Y al finalizar esta vuelta tengo que tener un total de 32 puntos bajos, ya con mis aumentos, siguiendo solamente 4 puntos bajos y 2 aumentos. Aquí ya estoy realizando los últimos 4 puntos y los últimos 2 aumentos. Ahora vamos a realizar desde la vuelta número 6, que es la siguiente, hasta la vuelta número 13, estos 32 puntos. Aquí voy a colocar mi marcador y voy a continuar con las vueltas correspondientes, que es desde la vuelta número 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, un total de 8 vueltas. Entonces ahorita les muestro cómo debe de quedar al terminar las 13 vueltas. Al terminar la vuelta número 13, que son 8 vueltas en total de 32 puntos. Un punto sobre cada punto. Muy bien, aquí ya terminé hasta la vuelta número 13. Entonces vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y así es como nos debe de quedar. Aquí se cayó el marcador. Y como pueden ver, toma esta forma que es como un poco cuadradito. Entonces vamos a aprovechar de una vez para colocar los ojitos de seguridad, y estos los colocaremos entre la vuelta 9 y 10. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y aquí esta línea será donde colocaremos nuestros ojitos de seguridad. Estos ojitos de seguridad que yo estoy utilizando son de 5 milímetros. Entonces los vamos a colocar entre la vuelta 9 y 10 y con 6 puntos de separación. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí colocamos el otro. Entonces sí tenemos que asegurarnos de que nos queden justo en medio de donde vamos a realizar ahora nuestras disminuciones, para que nos quede derechito. Entonces aquí más o menos nos podemos dar cuenta dónde quedan los aumentos, y más o menos ahí van a quedar las disminuciones. Entonces vamos a colocar su segurito, o igual nos podemos esperar a la siguiente vuelta, que es la número 14, en donde comenzaremos ya con las disminuciones. Entonces en esta vuelta 14 vamos a realizar 4 puntos bajos, 2, voy a colocar mi marcador, 3 y 4, y voy a realizar 2 disminuciones tomando la hebra delantera de mis 2 siguientes puntos, cerrando en uno solo, y hago otra disminución y vuelvo a realizar los 4 puntos, 1, 2, 3,
4. Entonces voy a seguir esta secuencia hasta llegar a mi marcador de puntos. Y aquí voy a aprovechar para revisar que los ojitos de seguridad me quedan en el centro de estas disminuciones. Y al finalizar esta vuelta tengo que tener un total de 24 puntos bajos. Aquí ya nada más me faltan las dos disminuciones. Aquí hice un punto de más. Una y dos. Y así es como se ve. Entonces aquí queda perfecto los ojitos. Ahora sí, yo ya voy a colocar mi segurito y voy a continuar en la vuelta número 15, en donde voy a realizar 2 puntos bajos. Voy a colocar mi marcador y a continuación voy a realizar 2 disminuciones. Una y dos. Nuevamente 2 puntos bajos y 2 disminuciones hasta llegar a nuestro marcador. Aquí ya estoy realizando la última disminución de mi vuelta número 15 y así tiene que quedar hasta el momento. Ahora aquí nosotros vamos a colocar el relleno en la parte de la cabeza. Hay que colocar suficiente para que nos quede con la forma correspondiente. Así, y nosotros vamos acomodándolo. Aquí ya terminé de colocar el relleno, entonces ahora voy a realizar mi vuelta número 16, en la que vamos a realizar 8 disminuciones. Entonces van a ser nuestras disminuciones para después cerrar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, aquí voy a repetir las 6, 7 y la última, la número 8. Entonces aquí ya tengo solamente para cerrar la cabecita. Voy a dejar un poco de hebra y con la ayuda de mi aguja de crochet voy a realizar un punto deslizado. Después voy a tomar mi agujita lanera. Aquí también, si nos hace falta algo de relleno, pues aún podemos colocarlo antes de cerrar. Y ahora con esta vamos a cerrar tomando
la hebra delantera de cada punto de esta forma. Hasta completar los 8 puntos. Y al pasar por los 8 ya solamente jalamos para cerrar. Y esta hebra la vamos a esconder y a cortar. Entonces así nos queda la cabecita de nuestro elefantito. Ahora vamos a realizar la parte del cuerpo. Para esto nuevamente tomamos nuestra hebra y realizamos un anillo mágico. Y dentro de este anillo mágico voy a realizar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a cerrar este anillo mágico y voy a realizar en mi vuelta número 2 6 aumentos. Entonces va a ser un aumento sobre cada punto, realizando obviamente los 2 puntos correspondientes de cada aumento. Entonces al finalizar esta vuelta, en lugar de tener 6 puntos, vamos a tener un total de 12. Aquí voy en el segundo aumento, en el número 3, 4, 5 y el último. Entonces al finalizar esta vuelta tengo un total de 12 puntos. Ahora vamos con la vuelta número 3 y voy a realizar un punto bajo y un aumento. Voy a colocar mi marcador en el primer punto y voy a seguir esta secuencia de un punto bajo y un aumento hasta llegar a mi marcador. Y al finalizar esta vuelta tengo que tener un total de 18 puntos bajos. Aquí ya voy a realizar mi último aumento y tengo un total de 18 puntos. Ahora en la vuelta número 4 voy a realizar 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento. Y igual voy a seguir esta secuencia hasta llegar a mi marcador. Y al finalizar esta ronda tengo que tener un total de 24 puntos bajos. Aquí ya estoy realizando mi último aumento de esta vuelta número 4 y tengo un total de 24 puntos. Ahora vamos a realizar desde la vuelta número 5, 6, 7, 8, 9 y 10, que son un total de 6 vueltas, siguiendo un punto sobre cada punto. Entonces desde la vuelta 5 hasta la vuelta 10 realizaremos 24 puntos bajos. Un punto sobre cada punto. Ahorita les muestro cómo es que nos debe de quedar hasta la vuelta número 10. Muy bien, aquí ya terminé hasta la vuelta número 10.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces ahora vamos a realizar nuestra vuelta número 11. Y para esta vuelta voy a realizar 2 puntos bajos. 1, 2. Voy a colocar mi marcador en el primer punto. Y voy a realizar una disminución. Entonces voy a seguir esta secuencia de 2 puntos bajos y una disminución hasta llegar a mi marcador de puntos, y voy a terminar esta ronda con un total de 18 puntos bajos. Aquí ya terminé esta vuelta número 11. Ahora vamos a realizar nuestra vuelta número 12, y en esta voy a realizar un punto bajo, una disminución. Aquí voy a colocar mi marcador en el primer punto y voy a seguir esta secuencia hasta llegar a mi marcador de puntos. Y al finalizar esta vuelta tengo que terminar con un total de 12 puntos bajos. Y aquí ya terminé esta vuelta número 12. Ahora ya solamente vamos a realizar aquí un punto deslizado y un nudito de esta forma, y vamos a dejar suficiente hebra para unir la cabeza. Entonces así nos quedaría la parte del cuerpecito. Aquí ya solamente vamos a colocar nuestro relleno y lo vamos a acomodar muy bien para después unir las piezas. Y así es como nos queda su cuerpecito. Para realizar las orejas vamos a tomar nuevamente nuestra hilaza y vamos a realizar un anillo mágico. Dentro de este anillo mágico realizaremos 6 puntos. 2, 3, 4, 5 y 6. 2, 4, 6. Y voy a cerrar mi anillo mágico. Ahora en la vuelta número 2 voy a realizar 6 aumentos. Uno, dos, tres, cuatro, 5 y 6. Así. Y en la vuelta número 3 voy a realizar un punto bajo, un aumento, siguiendo esta secuencia hasta llegar al marcador de puntos que coloqué en el primer punto. Entonces un punto bajo, un aumento, y al finalizar esta vuelta tengo un total de 18 puntos bajos. Aquí ya terminé. Vamos a realizar nuestra vuelta número 4, en la que voy a realizar 2 puntos bajos y un aumento. Coloco mi marcador en el primer punto y voy a realizar el aumento. Entonces voy a seguir esta secuencia hasta llegar a mi marcador, y al finalizar esta vuelta tengo que tener un total de 24 puntos bajos. Aquí ya terminé esta vuelta número 4. Ahora voy a realizar la vuelta número 5 y voy a realizar 3 puntos bajos y un aumento. Coloco mi marcador en el primer punto
y al finalizar esta vuelta tengo que tener un total de 30 puntos bajos. Así es como nos queda al terminar esta vuelta número 5. Y ahora vamos a realizar la vuelta número 6, que ya es nuestra última vuelta. Y voy a empezar aquí con 2 puntos bajos por única vez. Hago mi aumento y ahora voy a seguir la secuencia de 4 puntos bajos y un aumento, y al final me tienen que quedar 2 puntos. No voy a terminar con los aumentos y tengo que tener un total de 36 puntos bajos. Aquí ya realicé el último aumento y como les menciono me quedan 2 puntos después del aumento. Entonces aquí ya tengo mi marcador y ya solamente voy a realizar un punto deslizado. Voy a dejar suficiente hebra para colocar en la cabeza y voy a realizar aquí un pequeño nudito de esta forma. Así nos queda esta primera parte. Ahora la parte de en medio la voy a realizar igual hasta la vuelta número 5. Entonces voy a empezar igual con mis 6 puntos bajos en un anillo mágico, la vuelta número 2 de 6 aumentos, la 3 de un punto bajo un aumento, la 4 de 2 puntos bajos un aumento y la 5 de 3 puntos bajos y un aumento. Entonces voy a terminar con 30 puntos el color claro, que igual aquí pues ya es opcional si ustedes quieren colocarlo o prefieren dejarlo en color gris. Pero esto también lo hacemos para que por ambos lados se vea por la parte derecha. Entonces igual si utilizamos un color clarito como este nos va a ayudar a resaltar la parte de la orejita. Ahorita les muestro cómo es que me queda esta parte en color claro. Y así es como nos queda al terminar la vuelta número 5. Igual aquí en el siguiente punto ya solamente realizamos un punto deslizado y dejamos suficiente hebra para unir a la parte de color gris. Y aquí voy a realizar también un pequeño nudito para asegurar muy bien nuestro tejido. Entonces así es como nos queda. Ahora vamos a unir ambas partes, dejando la parte derecha de cada una, que sea lo que se ve, y el revés va unido en el centro. Entonces para esto vamos a tomar nuestra agujita lanera y voy a ir uniendo tomando solamente la hebra trasera de cada punto de esta forma. Y aquí, como tenemos más puntos en color gris que en color clarito, vamos a realizar algunos puntos en los que tomemos solamente el color gris y nos regresamos al punto claro. Y así vamos a ir uniendo poco a poco las dos partes de nuestra orejita, tomando nuestra hebra trasera de cada punto.
Aquí ya estoy casi terminando de unir la parte de las orejitas. Y ya solamente al final voy a realizar un pequeño nudito y voy a dejar mi hebra en la parte del centro, ya que esta no la vamos a utilizar. Entonces así es como se ve al terminar de unir ambas piececitas. Esta la vamos a doblar un poquito así, ya que esta es la forma que queremos que tenga para adaptarlo a la cabecita. Entonces tenemos que tener otra pieza exactamente igual. Ahora, para realizar la parte de la trompa, vamos a realizar nuestro anillo mágico, y dentro de este anillo mágico voy a realizar 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y voy a cerrar mi anillo mágico. Ahora en la vuelta número 2 voy a realizar 4 aumentos, entonces voy a terminar esta vuelta con 8 puntos bajos. Aquí, como son más poquitos puntos, a lo mejor y nos puede causar algo de problema, pero tenemos que revisar muy bien que realicemos los 4 aumentos. 1, 2, 3 y el último 4. Y aquí también es importante que volteemos nuestro tejido para que nos quede por el lado derecho. Ahora voy a realizar la vuelta número 3, 4 y 5 con los 8 puntos bajos que tengo. 1, 2, voy a colocar mi marcador en el primer punto. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces realizo otras dos vueltas de 8 puntos, que es la 4 y la 5. Aquí ya terminé hasta la vuelta número 5 con mis 8 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 6 voy a realizar 2 puntos bajos y un aumento. 1, 2, coloco mi marcador en el primer punto y en el siguiente punto voy a realizar un aumento. Y voy a seguir esta secuencia hasta llegar al marcador. 2 puntos bajos y un aumento. Y voy a terminar aquí con 2 puntos bajos. Entonces al finalizar esta vuelta voy a terminar con un total de 10 puntos. Y voy a realizar la vuelta 7, 8, 9, 10 y 11 con 10 puntos. Son un total de 5 vueltas. Entonces vamos a realizar la vuelta número 7. Aquí tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces esta sería mi vuelta número 7 y ahorita les muestro al terminar la vuelta número 11. Aquí ya terminé hasta la vuelta número 11. Entonces les muestro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces ahora vamos a realizar nuestra vuelta número 12
Y en esta vuelta vamos a realizar 2 puntos bajos, 1, 2, voy a colocar mi marcador y un aumento. Y voy a seguir esta secuencia hasta llegar a mi marcador de puntos. 1, 2 y un aumento. 1, 2 y un aumento. Y al finalizar esta ronda voy a tener un total de 13 puntos bajos. Y aquí ya solamente voy a realizar un punto deslizado y un nudito, y voy a dejar hebra suficiente para colocarla en la parte de la cabeza de mi elefantito de esta forma. Entonces ya tenemos la trompa. Ahora vamos a realizar la parte de las patitas. Para esto vamos a tomar nuestra hilaza y nuestro ganchillo y vamos a realizar un anillo mágico, y dentro de este anillo mágico voy a realizar 8 puntos bajos. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Así voy a cerrar mi anillo mágico muy bien, que quede muy bien ajustado. Y ahora en nuestra vuelta número 2 voy a realizar 8 aumentos, un aumento sobre cada punto. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el último 8. Y al finalizar esta ronda tengo que terminar con un total de 16 puntos bajos. Ahora vamos con nuestra vuelta número 3. En esta vuelta número 3 voy a comenzar con 4 puntos bajos. Aquí llevo 2, voy a colocar mi marcador en el primer punto. 2, 3 y 4. Aquí tengo mis 4 puntos bajos. Ahora voy a realizar 4 disminuciones. 1, 2, 3 y la última 4. Y voy a terminar nuevamente con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Entonces al terminar esta vuelta número 3, así es como nos queda. Ahora en nuestra vuelta número 4 voy a realizar los 12 puntos que me quedaron de la vuelta anterior. Va a ser un punto sobre cada punto. Aquí llevo 2, voy a colocar mi marcador en el primer punto. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces ya realicé los 12 puntos en esta vuelta número 4. Ahora en nuestra vuelta número 5 voy a realizar 4 puntos. 1, 2, voy a colocar mi marcador. 3 y 4. Y voy a realizar 2 disminuciones.
Aquí tengo una y una más, 2. Y vuelvo a realizar 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Retiro mi marcador y ahora voy a realizar desde la vuelta número 6, que es nuestra vuelta siguiente, hasta la vuelta número 11, los 10 puntos que me quedaron de la vuelta anterior. Entonces vamos a realizar un punto sobre cada punto desde la vuelta número 6 hasta la vuelta número 11. Entonces aquí llevo 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahorita les muestro cómo es que se ve al terminar nuestra vuelta número 11. Son un total de 6 vueltas. Aquí también, antes de continuar con nuestra vuelta siguiente, hay que colocar el relleno, un poquito de relleno en esta parte para que después no se nos haga tan complicado. Aquí ya terminé hasta la vuelta número 11 de 10 puntos bajos. Ahora vamos con nuestra vuelta número 12, en la que vamos a realizar 2 puntos bajos y una disminución. 1, 2, voy a colocar mi marcador en el primer punto y una disminución, y voy a seguir esta secuencia hasta llegar a mi marcador. 1, 2, una disminución y termino con 2 puntos. Y al finalizar esta ronda tengo que tener un total de 8 puntos bajos. Ahora aquí vamos a terminar de colocar el relleno que nos falta para después realizar nuestra vuelta número 13. Aquí ya terminé de colocar el relleno. Entonces ahora sí, en nuestra vuelta número 13 vamos a realizar nuevamente 2 puntos bajos y una disminución. Y al finalizar esta vuelta tendremos un total de 6 puntos, los cuales los vamos a utilizar para cerrar nuestro punto, nuestra patita. 1, 2, aquí sí voy a terminar con una disminución, y como les menciono, aquí ya solamente voy a cortar mi hebra, dejándola suficiente para colocarla en el cuerpo. Voy a realizar aquí un punto deslizado y voy a cerrar con la ayuda de mi agujita lanera, pasando por la hebra delantera de cada punto de los 6. Y ya después solamente los cierro. Y así es como se ve la patita al terminar. Ahora aquí vamos a agregar un detallito con un poco de nuestra hebra en color clarito. Entonces, para esto voy a utilizar la vuelta número 3 y 4. Voy a pasar mi hebra y voy a revisar que estas lineecitas que nos van a quedar como si fuera parte de las uñas nos quede justo entre la vuelta 3 y 4, pero también que nos quede donde realizamos las disminuciones. Entonces aquí más o menos, revisando la distancia, vamos a realizar
este bordado. Vamos a colocar 4 líneas. Con aproximadamente un punto de separación, y esto lo realizaremos en las 4 patitas que vamos a realizar. Entonces así es como nos tiene que quedar. Aquí ya solamente voy a hacer un pequeño nudito y voy a esconder la hebra. Y así es como nos queda nuestra patita, y de esta tenemos que tener, como les menciono, otras 3 exactamente iguales. Muy bien, entonces para este punto ya tenemos que tener tejida nuestra cabecita, la parte del cuerpo, la trompa, las 2 orejitas y las 4 patitas. Entonces ahora sí ya solo restaría armar nuestro elefantito. Igual, si nosotros queremos solamente la cabecita con las orejas y la trompa, igual también así queda lindo nuestro llaverito. Pero yo aquí les voy a mostrar cómo realizarlo con la parte de su cuerpecito y las 4 patitas. Entonces ahora sí vamos a armarlo. Muy bien, entonces vamos a comenzar armando la cabecita. Aquí también voy a esconder de una vez esta hebra que me quedó de la cabeza. Vamos a colocar las orejitas. Estas las vamos a poner justo entre la vuelta 1, 2, 3, entre la vuelta 4 y 5, justo a esta distancia, como unos 2 puntos de distancia de nuestros ojitos, y ambas las tenemos que poner en la misma vuelta, entre la 4 y la 5. Entonces aquí voy a ocultar también esta hebra. Y para unir nuestra orejita utilizaremos nuestra agujita lanera. Entonces la voy a colocar más o menos por aquí. Y la otra de igual forma también la tengo que colocar revisando que nos quede derechita. Así. Y ya después esta hebra que me queda solamente la voy a pasar para la parte de atrás y la voy a dejar ahí para ahorita que coloque la otra orejita, juntarlas, hacer un nudito y esconderlas. Entonces aquí ya tengo una orejita en la cabeza y voy a colocar la otra. Aquí ya coloqué las 2 orejitas
Entonces ya solamente voy a realizar un pequeño nudito aquí con ambas hebras y voy a asegurar muy bien. Ahora voy a colocar la parte de la trompa justo en el centro de donde se encuentran los ojitos y voy a ir uniendo de esta forma. Y asegurándome que me quede justo en el centro de donde yo la quiero, que es justo aquí. Y así es como se va viendo al ir uniéndola. Y así es como nos queda al terminar de unirla. Igual está unida por abajo y por arriba. Entonces ya solamente esta hebra también la pasamos para la parte de atrás y hacemos un nudito con estas dos hebras. Y aquí voy a cortar ya estas tres hebras y voy a esconder este nudito. Entonces así nos quedaría esta primera parte. Igual si ustedes quieren nada más el llaverito así de la cabecita, pues hasta aquí lo podrían dejar. Aquí ya solamente le podríamos agregar algunos cabellitos, como si tuviera un peinadito nuestro elefantito, o si quieren agregarle alguna cejita, pues igual también se podría agregar, ya más como detallitos. Entonces hasta aquí quedaría la parte de la cabecita. Ahora vamos a unir la parte del cuerpo. Muy bien, ahora para unir el cuerpo vamos a comenzar uniendo las patitas a el cuerpecito. Entonces voy a comenzar con las que van a ir en la parte de abajo. Aquí nada más me voy a asegurar de que queden con la parte derecha hacia arriba y voy a ir uniendo en esta partecita de atrás. Entonces esta nos va a quedar así como si estuviera sentadito, y así es como nos queda esta primera que coloqué. Miren, y ahora voy a colocar la otra justo del otro lado.
dejando aproximadamente 2 puntos de distancia en la parte de atrás entre una y otra. Miren, son los 2 puntos que les comento que más o menos dejamos en la parte de atrás. Y de aquí yo lo que hago es que voy a ir uniendo justo aquí por la parte de atrás, unir muy bien, pero también me voy a pasar a los puntos más para adentro, como por aquí, y voy a ir uniendo la patita para que no se vaya hacia los lados, o sea, como que quede justo así unida al cuerpo, en donde yo quiero que quede unida, así. Y voy a ir uniendo de esta forma. Así. Entonces, como pueden ver, aquí queda una, aquí queda la otra, y las otras dos las vamos a colocar justo aquí, así, una y dos. Estas las voy a unir en la casi última vuelta, la separación de aquí. Entonces voy a asegurarme que queden bien unidas. Y así lo voy a aplicar con ambas. De igual forma, revisar que nos queden derechitas. Así ya tengo una y me faltaría una más. Y así es como nos queda al terminar de colocar las 4 patitas. Ahora también vamos a colocar aquí un detallito de la colita. Para esto vamos a utilizar estos retazos que nos quedan, como por ejemplo este. Está perfecto, ya que aquí ya se separaron las hebras y es justo lo que necesitamos. Entonces voy a unir como estos, así, y estos van a ser parte de la colita. Aquí ya nada más voy a hacerle un nudito para asegurarlos. Aquí le voy a dar un poquito más de forma, y estos los voy a pasar justo por aquí, en el centro. Y aquí vamos a realizar así nuestra colita de nuestro elefante. Aquí ya ambas hebras ya las pasé para acá, para arriba, y voy a asegurar con un nudito, y para que no se baje voy a asegurarlo con un nudito con alguna de las hebras que tenga acá. En este caso aquí las que tengo de los bracitos. Entonces ya para que quede bien asegurada, y esto ya se va a quedar aquí oculto al colocar la cabeza. Entonces así quedaría la parte del cuerpecito listo para unirle su cabecita. Aquí también igual es opcional, pero si ustedes no quieren que las patitas se muevan, podemos colocar, sobre todo en estas dos, unas gotitas de silicón para asegurarlas y que nos queden completamente fijas.
Ahora sí, voy a colocar su cabecita de esta forma. Aquí voy a ir revisando que me quede justo en el centro y voy a ir uniendo. Entonces aquí voy a ir uniendo la parte del cuerpo con la cabeza. Aquí sí tenemos que tener mucho cuidado y asegurarnos de realizarlo lo más derechito que se pueda para asegurar que la parte de la trompa nos quede justo en el centro de las dos patitas delanteras. Así. Entonces ahorita les muestro, ahorita que yo termine de colocarla. Aquí ya terminé de unir la cabecita y ya como opcional aquí ya tengo la hebra que me sobró de realizarla. Ya solamente la voy a pasar por 2 o 3 puntos más para que no se nos vaya a soltar, y esta misma hebra la voy a dejar justo aquí. Voy a cortar un poco y voy a realizar un pequeño peinado. Aquí voy a separar nada más las hebras para que me quede como si fueran los cabellitos de nuestro elefantito. Así. Igual aquí esto lo podemos cortar un poquitín más para que queden más pequeñitos. Y miren qué bonito queda nuestro elefantito. Aquí igual como opción podemos colocar unas puntaditas aquí en la parte de las orejas, y o igual podría ser una gotita de silicón igual aquí en las patitas. Entonces este sería el resultado final de nuestro elefantito tejido a crochet. Espero que les haya gustado mucho. No olviden suscribirse, dejar su like y estar al pendiente para próximos tutoriales. Hasta la próxima.